de todo es la inflación, que no sabemos cuándo termina, de qué manera puede escalar. Digamos, la inflación es un problema histórico de la Argentina que tiene que ver con un Estado desestructurado que funciona mal y que genera permanentes déficits fiscales y que se financia a veces con deuda que después explota, pero generalmente siempre termina en la emisión. Entonces esa emisión es lo que nos ha llevado a tener una inflación crónica y ahora está muy empeorada. Digamos, pues ya estamos en 3 dígitos y vamos para más. Y paradójicamente esto de que vienen los países limítrofes a comprar tiende a subir los precios más todavía en esos lugares, porque hay más demanda de los productos. Y en definitiva es gente con mayor poder adquisitivo que el local y está dispuesto a pagar más. Eso que vos decís, Luis, que venden... Porque de hecho, había lugares, no sé ahora, pero YPF ponía otro precio en las estaciones de servicio de ciudades fronterizas. Sí, seguramente que los negocios de cercanía en los lugares fronterizos, al que conoce del pueblo le va a cobrar un poco menos lo que compran los uruguayos y a los uruguayos le va a cobrar más. Entonces ahora, hay una diferenciación de precios seguramente para no perjudicar al vecino, ¿no? Ayer hablaba con un funcionario cercano a Economía que decía que bueno, que no hay hiperinflación, que la cosa está más tranquila porque va a dar un poco menos. Están todos alentados por aquel número que vos contabas de la ciudad, etcétera. ¿Hay algún motivo para creer que la inflación empezó un camino descendente? No, al contrario, va a empeorar porque sigue la emisión monetaria y por el tema de las famosas LELIC, que esas pagan tasas de interés, pagan intereses mensuales. Y esos intereses ya llegaron a ser $1 billón de pesos. O sea, las LELIC tomaron vida propia. Y ya es como que la emisión se va creciendo por los intereses de las LELIC. Y eso exige tirar más LELIC todavía para tratar de absorber esos pesos y es más intereses. Entonces ya tenemos un círculo que va generando emisión ya de manera autónoma. De hecho, cuando el ministro Massa entra, él dice, yo no voy a emitir más para el Tesoro. Y cumplió hasta abril. Pero sin embargo la emisión igual aumentó. Aumentó por el dólar soja, aumentó por las LELICs, y luego ya en abril no pudo más y ya tuvo que pedirle al Banco Central, con lo cual además de las LELICs, además de los dólares soja, que son emisores de dinero, ya el Tesoro volvió a pedirle emisión al Banco Central. Jorge, te mando una información te cuento una información que está mandando ahora el gobierno, que dice que el empleo creció en marzo por 32 meses consecutivos. O sea, acumula 32 meses. ¿Cómo vos te dedicás a esto, justamente a distribución del ingreso y empleo? ¿Cómo se compatibiliza esto con un país en crisis que se percibe, no? Lo que pasa es que ahí se refiere al dato al salario privado registrado, o sea, el que hace aportes a la seguridad social. Sí. Está en 6 millones, a grandes rasgos. Y durante 32 meses fue subiendo de entre 10.000 y 15.000 personas. Pero siempre subiendo, pero entre 10 y 15.000, con lo cual habíamos partido de 5.900.000 y bueno, y fue subiendo poquito, y ahora está en 6.200.000. Pero a grandes rasgos estamos hablando de que son 6 millones solamente los asalariados privados registrados. Y ese número, 6 millones, es muy similar al que había hace 10 años atrás también. O sea, durante los últimos 10 años, este número osciló alrededor del 10%. Lo que pasó ahora es que estaba bajo, 5,8, y subió a 6,2. O sea, vos decís que esto se está recuperando de alguna manera en el mismo segmento. No, pero muy poquito, muy poquito. O sea, creció 32 meses, sí, pero muy poquito cada mes. Por lo cual no movió la aguja de los 6 millones de trabajadores registrados. No es que estamos yendo a hacer 7 millones, 8 millones, 9 millones. Hace 10 años que no se mueve... Hace 10 años que se mueve alrededor del 6. Claro, 6 pero millones. que no se genera empleo genuino. No se genera en masa. Claro. Empleo asalariado. Y lo que sucedió ahora es que justo los últimos 32 meses, porque coincidió entre crisis cambiaria más crisis del COVID, había caído esto, y entonces se volvió a recuperar, pero de a poquito. No estamos yendo a un proceso masivo de creación de empleo. Y se supone que eso en la región, por ejemplo, ¿el empleo en la región creció de manera mucho más significativa? Sí, en Uruguay creció mucho. La formalidad creció mucho y cayó mucho la informalidad también. Gracias a que ellos crecieron sostenidamente durante muchos años y ahora están entrando en una especie de estancamiento, pero ya tienen mucha gente adentro del empleo asalariado formal, privado. Pensando en esto, yo hago siempre la misma pregunta a todos los economistas que me deben mirar con cara diciendo qué pesado. Pero digo, ¿hay algo que podría hacer el gobierno para cristalizar por lo menos esta crisis y que no sea más grave? Digamos, hay técnicamente muchas cosas. El problema es político, porque como están todos peleados entre ellos, entonces es muy difícil hacer algo. Digamos, cuando el ministro quiere hacer algo, lo cuestionan desde la política. Y entonces
se complica. ¿El ministro quiso hacer algo? Porque también esta es la pregunta. Massa, ¿tomó alguna decisión, o por lo menos intentó alguna decisión que le bloqueó el resto de la coalición? Digamos, en principio tiene un equipo de profesionales que son reconocidos, son buenos profesionales, con lo cual por lo menos muestra la intención de que quiere hacer algo más o menos bien hecho. Lo que veo es que los problemas son las resistencias que tiene desde el ala política, digamos, de la vicepresidenta, ¿no? Y entonces, por eso es que se le complica. Pero, por ejemplo, tomemos el caso de Rubinstein, por decir un economista prestigioso, asume, supongo que en el momento él creyó que iba a poder darlo vuelta, no ocurrió. ¿Sale igual o peor que desde el punto de vista del prestigio entre ustedes, los economistas, la academia? No, sale igual, digamos, porque él sigue siendo un gran técnico y bueno, hizo un intento. O sea, se puede llegar a decir, bueno, por lo menos no eludió el desafío. Pero sale igual. Es como errar un penal, errar el último penal en un mundial de fútbol. Bueno, salió mal, pero no significa que no sea un pero digo, jugador. no llega un punto en el que el funcionario dice, bueno, no tengo más nada que hacer acá si la política me pone este freno. Bueno, lo debe ver como si es un compromiso, digamos, dejar justo el barco en la mitad del camino. Entonces, espera, digamos, que el barco llegue como llegue al puerto, que será el 10 de diciembre. Este dólar que estamos viendo debajo nuestro mientras hablamos, el Blue 485, el contado con liqui 502,12, es un dólar, imagino que el contado con liqui sí, ¿es un dólar real de mercado o hay pánico? No hay pánico y va a subir, pero no es porque haya una corrida. Me estás complicando la mañana. Va a subir, la inflación va a ser peor. O sea, de a poco se me... ¿No? Es que es la realidad, digamos. No soy ni siquiera pesimista, es la realidad. Las cosas están subiendo todos los días. La emisión ya agarró vida propia, con lo cual las cosas van a seguir subiendo y el dólar va a seguir subiendo. Pero no es que sube el dólar, va acompañando la inflación. Claro, es un producto más, como me dice Pancho siempre, un producto más que se deprecia o se aprecia en este caso, ¿no? Hoy el pan cuesta 800 pesos, en 3 meses va a costar 1.000. Y el dólar hoy sale 4.85, en 3 meses va a costar 530, 540. Pero no es para salir corriendo, es simplemente que está acompañando la inflación. Incluso el salario real de los trabajadores también va a crecer. O sea, alguien que está ganando hoy 150.000, en 3 meses va a ganar 165. Es como ya los que somos viejos, ya lo vimos a esto. Es una bola que no se va deteniendo, salvo que evitaras la emisión. Lo que pasa es que ya no se puede, digamos, frenar la emisión. Es lo que hizo Massa apenas llegó. Dijo, no quiero que el Banco Central le dé más emisión al Tesoro. Pero resulta que las LELIQs ya van generando emisión propia por los intereses. Y luego hicieron los dólares soja. El dólar soja es emisión porque es compro caro y vendo barato. Entonces, eso es emisión. ¿Cómo lo frenas eso? Y ya hace falta una reforma integral del sector público y del sistema monetario. Con credibilidad, ¿no? Y con voluntad política. Total. Nosotros en IDESA sacamos diciendo, ojo, no vaya a ser que venga el plan Llegar 2. Es decir, que cuando vengan los nuevos, digan, no, espera, a ver, ¿qué? Vamos a llegar a la elección de medio término y ahí vamos a tener poder político, vamos a tener un congreso favorable y vamos a empezar la reforma. Ahí estamos muertos. Te agradezco la sinceridad. Me complica la sinceridad de Colina. Me gustó lo de Llegar 2.